recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Imperfecto Radio Podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes y música. Una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, a veces con miras al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o menos conocidos, pero que ha significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio, un viaje único, una experiencia única. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo contigo no existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Hey. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abrid vuestras mentes, llenadlas con un soplo de rock, que desalojen los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock and río se hace para ti. Ayúdanos a construir, hoy el rock and río se hace para ti. A los hijos del rock and roll, Primero, daros la bienvenida a nuestra radio de Alcalá de Henares, que el pasado 12 de marzo a las 19 horas en la calle Avellaneda, en la sede de la Asociación Cultural Hijos y Amigos de Alcalá, nos presentó Baltasar Bermejo la conferencia Alcalá, cuna del paracaidismo militar, y de la que disfrutamos de todo lo que en ello nos explicó. buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a construir, hoy el rock and río se hace para ti. A los hijos del rock and roll, bienvenidos, hey, bienvenidos.
También recordaros la página web de la asociación. Es la siguiente, todo junto, hijosyamigosdealcalá.org, y os animo a que os hagáis socios de esta institución. A continuación, Mari Carmen, la presidenta de la asociación, presentará a Baltasar Bermejo. Gracias por acompañarnos esta tarde para escuchar de nuevo a Baltasar, que siempre es un placer con todos los conocimientos que tiene con este tema, que estoy segura que nos va a encantar. Bueno, muy brevemente comentar pues quién es Baltasar, porque está aquí. Baltasar nació en Cáceres, pero bueno, es alcalaíno de adopción porque lleva viviendo aquí en Alcalá desde 1971. Él finaliza los estudios de bachillerato ICOU en la Universidad Laboral de Alcalá, ingresa en el Ejército del Aire en 1961 y en 2020, con el grado de teniente coronel, pasa a la situación de reserva. Ha estado destinado en diferentes unidades aéreas de la base de Torrejón, en la UME, y también en Madrid, en Múnich y en Herat, Afganistán. Aficionado a la historia, especialmente de Alcalá y de la aeronáutica militar, cursa actualmente estudios de humanidades en la Universidad de Mayores de la Universidad de Alcalá. Es miembro de la Junta de la Institución de Estudios Complutenses y socio de esta asociación, y también de AUDEMA, entre otras. Colabora con la Sociedad de Condueños y con las concejalías de Cultura y de Turismo de nuestro ayuntamiento. Y ha publicado diversos artículos relacionados con la historia de la aviación en Alcalá y su patrimonio asociado. Yo me consta que es una de las personas que más sabe de este tema, de la aviación en Alcalá y de su historia. Así que muchas gracias, Balta, por estar otra vez aquí con nosotros, y cuando quieras. Y ahora Baltasar nos ofrecerá la conferencia. Muchas gracias, Mari Carmen, por tus amables palabras y la presentación que me has hecho. Y nada, daros a todos las gracias por acompañarme, y vamos a hablar un poquito pues de una época reciente de la historia de Alcalá. Nos vamos a retrotraer prácticamente 80 años, que es cuando empiezan los paracaidistas del Ejército del Aire a estar aquí en Alcalá, aunque en algunos momentos de la conferencia pues nos iremos un poquito más atrás, incluso algunos siglos más atrás, para entender el por qué vinieron y demás. Y bueno, dicho esto, pues comenzamos. He dividido la conferencia como en dos partes. Una primera parte donde pues vamos a ver un poquito de qué vamos a hablar, de la definición del paracaidismo. Luego vamos a ver también un poquito ciertos antecedentes históricos del paracaidismo, tanto a nivel general como aquí en nuestro país, en España. Vamos a ver también los inicios y varios hitos aeronáuticos alcalainos de la aerostación, o sea, los globos dirigibles y la aviación, que es también un poco el motivo de por qué los paracaidistas se fundaron aquí en Alcalá. Y también veremos dónde se ubicaron estas tropas paracaidistas en Alcalá. Primero el Ejército del Aire, que como os digo fueron las tropas que iniciaron aquí el paracaidismo militar, y luego la gran unidad paracaidista que fue el Ejército de Tierra, que se ubicó aquí en Alcalá a partir del año 53, y veremos el motivo, el porqué. Luego ya la segunda parte, que es realmente la parte más específica de la conferencia. Ahí es donde vamos a hablar de los paracaidistas del Ejército del Aire en Alcalá. Entonces ahí pues vamos a ver las diferentes denominaciones que tuvo esta unidad. Vamos a ver también la creación de la Escuela Militar de Paracaidistas, el cambio de doctrina que hubo a partir del año 53 tras los acuerdos con Estados Unidos, que cambia la doctrina del uso del paracaidismo, y ahí es donde se crea, lo veremos luego, de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra. Veremos también el traslado de esta unidad a Sidi Ifni, en la guerra del Sidi Ifni en el 57, y luego posteriormente al año siguiente en el Sáhara, que fue, digamos, justo a la época de la independencia de Marruecos, y tuvimos ahí ciertos conflictos que en aquella época pues se silenciaron bastante, pero bueno, estuvieron 300 y pico paracaidistas del Ejército del Aire, y del Ejército de Tierra bastantes más allí en esta zona de África. Y luego por fin veremos la disolución de la unidad de paracaidistas del Ejército del Aire y su traslado a Alcantarilla. Y luego, pues ya para terminar, vamos a ver un poquito cómo vestía esta gente, vamos a ver un poquito de la uniformidad de las tropas paracaidistas. Os voy a mostrar también las publicaciones donde he sacado la mayoría de la información para esta presentación. Es una serie de libros que están bastante bien y que los podéis sacar aquí en cualquiera de las bibliotecas de Alcalá. La mayoría de ellos están aquí en las bibliotecas de Alcalá. Vamos a ver también un poco las unidades herederas y hermanas de aquel último primer escuadrón de paracaidistas del Ejército del Aire. Y ya para terminar, pues eso, como militar de aviación, os quiero enseñar un poco
unas láminas de los aviones desde donde se lanzaban los paracaidistas, y vamos a terminar con una dedicatoria, con 2 trampas que os dejo un poquito para el final como sorpresa. Y bueno, pues nada, empezamos con la definición de paracaidismo. Veis ahí 2 imágenes, una es de una exposición, la que está aquí arriba a la derecha, es de una exposición que hubo aquí en la sala museográfica de la Brigada Paracaidista, que está en la Plaza San Lucas, una exposición preciosa de una pintora murciana. Y esto otro que veis es el Manual de Paracaidismo, que es una obra del año 46 y que fue un poco pues como la Biblia de los paracaidistas, digamos. La Real Academia Española, que limpia, fija y da esplendor, pues hace una definición muy escueta de qué es el paracaidismo, la práctica de lanzamiento en paracaídas. Más claro, pero también demasiado sencillo. Wikipedia, nos vamos a la edad moderna, los chavales jóvenes y tal, y Wikipedia lo dice que es la técnica de lanzamiento de seres humanos u objetos desde cierta altura usando un paracaídas para amortiguar el impacto del aterrizaje. Y la definición que ahora me gusta, la de los autores de este libro del margen izquierdo, Cabeza y Monroy, que ya en el año 46, estos eran dos oficiales del ejército, y bueno, pues hacen una definición excelente: el arte de lanzar desde un ingenio a la tierra hombres, animales, armas o abastecimiento en condiciones que garanticen su integridad y aprovechamiento. Eso es importante, que caigan bien y luego pues que se pueda aprovechar. Y bueno, pues metidos ya en el tema de las definiciones, vamos a ver los antecedentes históricos. Y bueno, pues como siempre, no podía ser de otra manera, un español es el que inicia la historia del paracaidismo. Fue este hombre, un sabio cordobés, nacido en Ronda, en la época musulmana, Abbas ibn Firnas, que ya en el 852 se lanzó desde la mezquita, un minarete de la mezquita de Córdoba. Este hombre allí en Córdoba tiene una estatua y bueno, pues fue, como os decía, un sabio, fue matemático, fue astrólogo y es una persona, digamos, muy querida en Córdoba. Siguiente documento que hay escrito sobre el paracaidismo fue un monje en Escocia, Eilmer de Malmesbury, que este hombre, bueno, lo que quería era volar, pero lo del vuelo no le salió bien, entonces diseñó ahí unas alas, no sé qué. El resultado es que se tiró varias veces desde la torre de ahí del castillo en Malmesbury y cayó siempre de pie y no se mató, que ya fue un éxito para la época. Estamos hablando de 1860 y en plena Edad Media. Hay también documentos de misioneros franceses en China, en el siglo XV, en 1400 y pico, en el que narran pues, que soldados chinos se lanzaban desde torres con una especie de sombrillas, que es también un antecedente de este paracaidismo. Y llegamos ya en el siglo XVI a Da Vinci, el gran artista, matemático, de todo. Y bueno, pues Da Vinci diseñó también un aparato, le llamó baldaquino, es esto. Pero como era muy listo, no se tiró él, contrató a uno, lo que hoy sería un especialista de cine, y efectivamente se tiró y no lo contó más. Casi 100 años más tarde, otro religioso italiano, Fausto Verancio, mejoró este proyecto de paracaídas de Da Vinci y se tiró, y este tuvo suerte, este cayó bien, entonces se le considera uno de los primeros saltos todavía muy rudimentarios. Y ya os digo, mejoró, digamos, el sistema de la lona, los atalajes y se lanzó. Los hermanos Montgolfier también hicieron algunas prácticas. Ellos son los que inventaron el globo, la aerostación, en Francia, en 1779, un poquito antes de la Revolución. Y sí que hicieron unas prácticas lanzando unos corderos a 35 metros. Hoy lo hubieran tenido mal con los animalistas, pero la verdad es que las prácticas fueron bastante bien. Unos años después, Louis Lenormand, este se le considera el auténtico padre del paracaidismo. Saltó en Montpellier desde la torre del observatorio astronómico, que tiene casi 30 metros, y lo hizo varias veces y saltó bien. Y él es el que dio el nombre de parachute. Parachute es una contracción desde la palabra para en griego, que es contra, y chute, que en francés es caída. Entonces de ahí viene, digamos, fue el que le puso nombre al actual paracaidismo, parachute. Y después, también en Francia, viene la familia Garnerin. Jacques Garnerin, este era un hombre que era muy aficionado también al tema de los globos, y lo que diseñó fue un sistema de escape del globo.
con un paracaídas. Aquí lo vemos, y era por si lo que era el balón del globo solía ocurrirme a menudo, o se quemaba o tenía, digamos, algún escape que no pudiera seguir el vuelo, pues con esto se lanzaba en este sistema de paracaídas que veis aquí en la pantalla. Conoció a Genoveva D'Ambros y bueno, pues se casaron, y Genoveva pues no iba a ser menos y saltó varias veces con su marido. Pero luego su hija Elisa, en 1835 llegó a hacer 39 saltos en un año. Se le considera la primera mujer paracaidista saltando en este sistema de cesta paracaídas. Vamos avanzando y llegamos a mitad del siglo XIX. Y ya en mitad del siglo XIX, claro, la humanidad ha hecho muchos progresos técnicos. Estamos hablando ya después de la revolución industrial. Y el paracaidismo sigue siendo un tema en auge. Se empiezan a desarrollar lo que se llaman las formas cónicas. O sea, todas estas que habíamos visto de Leonardo, de las mejoras y demás, todas estas lonas ya van a tener una forma cónica. Se van a limitar los pesos y se va a empezar a usar un tipo de algodón especial, más liviano y más resistente que el que se usaba en estas lonas. Se van a hacer ya las campanas, es lo que es en sí el paracaídas, de unos 14 metros de diámetro. Y van a tener una válvula de escape, que eso viene a ser un agujerito en el centro, que lo que sirve es pues para que tenga más estabilidad. Y luego tenemos aquí un señor, Thomas Baldwin, que en 1877 diseña lo que es el arnés de torso y lo que es más significativo, la suelta rápida, que era un sistema, lo que suelen llevar aquí es una especie de círculo donde van enganchados todas las cuerdas, digamos, y que mediante una presión se sueltan enseguida. Sobre todo esto a la hora de caer, porque si muchas veces los arrastraba el viento y demás, es un sistema bastante curioso, y os digo, en 1877 es el primer diseño. El primer salto militar en globo se hace en Francia también, en Rouen, lo va a hacer el capitán Lluís, y en 1880, y esto genera un gran entusiasmo entre los militares franceses, pero lo cierto es que tampoco terminó de cuajar. Todavía nos quedan unos años para que el paracaidismo, digamos, sea una rama militar. 1903, que aquí no lo he puesto, es el primer vuelo de avión, es cuando se empieza a desarrollar ya la aviación, y en 1912 pues un capitán americano, el capitán Berry, va a saltar desde un avión en San Luis, en Missouri, el 1 de marzo. Aquí vemos una foto de aquella época. De hecho, si veis, el avión es como muy rudimentario, todo el fuselaje es ahí como de tubos y demás, y ahí vemos al capitán Berry saltando. Luego tenemos también un ingeniero americano, Charles Broderick, que construye el primer paracaídas de mochila. Esto va a ser un hito, luego lo va a mejorar Irving, porque al principio ya veremos también que los paracaídas eran una especie de saco petate que ocupaba mucho y era muy incómodo. Y luego la hija de Charles Broderick, Tini, va a ser la primera mujer paracaidista profesional, el 21 de junio de 1913, que es cuando adquiere el título de la Federación Aeronáutica Internacional, con lo cual, digamos, es ya una paracaidista oficial. No era la primera que saltó, pero sí la primera que tuvo un título de paracaidista. Aquí la vemos, a Tini, pues con su paracaídas de mochila, justo antes de subirse al avión y lanzarse. Llega la Primera Guerra Mundial, 1914, y bueno, pues el paracaídas va a empezar a hacerse extensivo su uso entre los tripulantes de los aviones, entre los pilotos, los ametralladores, los bombarderos, los observadores. Y lo cierto es que al principio eran un poco reticentes, pero luego se dieron cuenta de que era necesario, porque salvaron muchas vidas entre todas las tripulaciones aéreas en la Primera Guerra Mundial. Y como os comentaba, en 1919 Leslie Irving, también un militar americano, pues construye un modelo de mochila de paracaídas de gran éxito que se sigue empleando ahora mismo, mejorado por supuesto, pero es, digamos, el paracaídas estándar en Occidente. Ahí tenéis a Leslie con su paracaídas también, y lo que os comentaba antes de lo del aparato de suelta rápida. Termina la Primera Guerra Mundial, tenemos ahí este periodo de los felices años 20, los años 30, periodo entre guerras, y van a empezar a aflorar las escuelas militares civiles de paracaidismo. Y ya se empieza a pensar en desarrollar el paracaidismo como de uso ofensivo militar, como una fuerza militar.
Entonces, los primeros que van a hacer esto y van a crear una doctrina de paracaidismo militar son los rusos, que entre 1935 y 1936 forman a casi 1.400.000 paracaidistas entre sus tropas. Los van a usar en la guerra con Finlandia, pero con un resultado bastante escaso, sobre todo debido al mal tiempo. Les pilló el invierno en el 39 y fue un invierno bastante duro. Aquí vemos una medalla conmemorativa de esas primeras tropas paracaidistas rusas. Veis ahí el cartelito en ruso. Alemania en 1938 crea el primer regimiento de paracaidista, lo que llamaban los alemanes los Fallschirmjäger, y bueno, pues es cazadores paracaidistas, esa palabreja alemana, y van a estrenarse con la toma del aeródromo austriaco de Wagram en 1938, cuando la Alemania de Hitler se anexiona a Austria, en Anschluss, y como os digo, esta es la primera operación militar de paracaidismo documentada. Aquí vemos el equipamiento de los paracaidistas alemanes que, pues por supuesto, llevaban el mejor equipamiento que tenía el ejército alemán en la época. Veis ahí el traje de salto y luego pues el diferente armamento que llevaban. Incluidos también, como veis aquí, aparatos de comunicaciones, que para la época aquella estos aparatos pequeñitos eran un lujo. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues la mayoría de los países, de las potencias, pues crean unidades paracaidistas de ataque avanzado. Se va a usar de dos maneras. Como veis en la foto, que se llaman los lanzamientos masivos, que es lo que normalmente vemos en las películas americanas, y bueno, pues las principales operaciones fue la toma de Creta, Normandía y Argel, tanto por los alemanes como por los aliados. El problema de estos lanzamientos masivos es que generaban muchas bajas, porque claro, era muy fácil desde tierra dispararlos, que desgraciadamente era muy habitual, y luego pues también con tanta gente pues siempre había uno que caía mal, se lo llevaba algún avión, etcétera. Y la otra manera de usar estas tropas paracaidistas, que es lo que hicieron sobre todo los ingleses y también los alemanes, eran los lanzamientos de comando. Eran pequeños equipos de paracaidistas para hacer acciones de comando, como la Operación Roble, que consistió en sacar a Mussolini. Lo habían capturado los italianos que luchaban al lado de los aliados, y entonces un teniente coronel alemán, Skorzeny, mediante unidades paracaidistas, lo logró sacar del Gran Sasso, donde estaba recluido, y se lo llevaron. Y luego los SAS británicos, los equipos de operaciones especiales aéreas, también usaban este tipo de lanzamientos de comandos. Y luego ya, pues tras la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente todos los ejércitos van a usar las fuerzas paracaidistas como fuerzas de élite. Y venimos a España. Entonces, aquí en España, pues como siempre, muchas veces nos anticipamos a todo, pero otras veces ponemos palos en las ruedas a todos. 1915, bueno, os comento, en 1913 se crea el Servicio de Aeronáutica dentro del Cuerpo de Ingenieros Militares, que pertenecía entonces al Ejército de Tierra. Se crea el Servicio de Aeronáutica como una rama de los ingenieros militares, y su sede está en Guadalajara. Guadalajara fue la cuna de la aeronáutica militar española. Y en 1915 crean una comisión dentro de este Servicio de Aeronáutica para asuntos relacionados con los paracaídas. Y al mando está un teniente coronel de ingenieros, don Cesario Tiestos Clemente. Esto que veis son los tres títulos, bueno, el distintivo, perdón, no, perdonad. Sí. El distintivo de arriba es el genérico del Servicio de Aeronáutica, o sea, lo llevaban todos los militares que estaban en el Servicio de Aeronáutica a partir de 1913, como os digo, que se crea. Y luego los siguientes, este es el título de piloto de globos, el de abajo es el título de piloto de dirigibles, y el tercero es el título de piloto militar de aeroplano, de avión. Entonces, bueno, pues ya había personal que querían también crear un título de paracaidista militar. Pero bueno, el informe que hace la comisión pues no es nada propicio. De hecho, lo que dice el teniente coronel Tiestos en este primer informe, dice: no ha lugar a dotar de ninguna clase de título a quien se lancen paracaídas. Y ahora esto es curioso, dice: teniendo en cuenta además que solo es necesario para lanzarse en paracaídas tener corazón para ello, y que el éxito del lanzamiento dependerá de la habilidad con que el paracaídas esté construido y plegado. Esto es curioso, Pedro? Tú que eres paracaidista, de tener corazón, en fin. Y
Continuamos en España. Los saltos, en principio, se usan como acción de supervivencia para las tripulaciones, para escapar del globo del avión, donde estaban ahí o colgados o volando, cuando los disparaban, los derribaban, etcétera, y pues eso, pues para salvar a esa tripulación, a ese piloto, a ese observador o a ese artillero que estaba en el globo. En la guerra de Marruecos, en 1913, se empieza a hacer un uso bastante extensivos, y sobre todo en la campaña del Rif, del 23 al 27, tras el desastre de Anual en el 21, luego llegó ya el desembarco en Alhucemas, y en esa época, digamos, tuvimos ahí 4 años de bastante conflicto en Marruecos, y bueno, pues ya a partir del 27 se pacificó. ¿Qué paracaídas van a usar estas tripulaciones en principio aquí en España? Pues el Cáncer, que es un paracaídas británico, fue de los primeros que se diseñaron, y como veis aquí es realmente una especie de petate lo que llevaban, estaba ahí todo metido y demás, y bueno, pues aquí veis a un piloto de la época, de los años 20 con este paracaídas. Ya a partir de la década de los 20, de 1925, prácticamente es cuando la Aeronáutica Militar Española comienza a adoptar el paracaídas Irving, que es este que habíamos visto, que es mucho más liviano, de mochila o de pecho, mucho más ligero y mucho más cómodo para las tripulaciones. En 1927 va a haber ya el primer curso de paracaidistas en Cuatro Vientos, que entonces se llamaba parachutistas. El profesor es un capitán piloto de aviación, Antonio Méndez Parada, que falleció en 1930, y en este curso pues se van a convocar a 2 comandantes, 4 capitanes y 4 tenientes de la Aeronáutica Militar. He señalado a Jordana y a Aya porque los 2 eran profesores aquí en Alcalá, de la escuela del Campo del Ángel. Y van a hacer el primer curso de paracaidistas aquí en España. Aquí tenemos a Méndez Parada, que, como os digo, fue el iniciador dentro de la Aeronáutica Militar Española del paracaidismo. Desgraciadamente falleció en 1930, precisamente por salvar a un paracaidista, a un soldado que iba volando con él, y el avión entró en picado y se mató Méndez Parada. Los cursos continúan, se va empezando a hacer uno cada año, y en 1932 ya se admite a personal civil a hacer estos cursos militares de paracaidismo, al coste de 150 pesetas, que era un dineral para la época, pero bueno, ya empieza el paracaidismo también un poco a ser un deporte, digamos, un poco snob y demás, pero la gente ya empieza a practicarlo. En 1935 hay un gran festival aéreo en Barajas, con motivo para celebrar, digamos, todos los grandes vuelos de la aviación militar española que habían tenido lugar en la década de los 20 y en los 5 primeros años de los 30, todos estos cruces del Atlántico, el vuelo hasta Filipinas, etcétera. Y asociado a este festival aéreo se hace el primer festival de paracaidismo de la FAI, que es la Federación Aeronáutica Internacional, en España. Entonces es un festival de paracaidismo internacional, además homologado, y bueno, pues fue un éxito. Aquí vemos el folleto de ese festival con 8 militares de aviación, que son los que saltaron. Alguno era profesor aquí en la escuela de Barberán y Collar, y es también la primera vez que en España se empieza a plantear el uso del paracaidismo como preparación de una fuerza militar, en el año 1935, aunque no va a ser hasta 11 años después cuando de verdad se empiece a usar las fuerzas paracaidistas. Aquí vemos desde el avión de donde saltaron estos 8 valientes, un Fokker F-7 de las líneas aeropostales españolas, el antecesor de Iberia. Y aquí vemos también los 2 tipos de paracaídas y de uniforme, digamos, que llevaban el traje de vuelo que llevaban las tripulaciones aéreas de la época. Os digo, pilotos, ametralladores, bombarderos, observadores. Y aquí el uniforme de verano. En invierno era un traje de cuero, porque claro, fuera los aviones iban descubiertos y hacía un frío tremendo. Y luego en verano pues llevan un mono de lona azul mucho más liviano y más fresco, pero si veis el tipo de paracaídas es el mismo, el Irving de mochila. Llega la guerra civil y continuamos igual, continuamos que la principal misión del paracaídas es el salvar a las tripulaciones aéreas. Aquí vemos una lámina muy curiosa, un avión que lo acaban de derribar y como el piloto pues ha saltado y probablemente salve su vida, como era la mayoría de los casos. Hay una anécdota muy curiosa de la Guerra Civil Española.
que ahora os comentaré, que fue que usaron pavos también como paracaidistas. Entonces es muy curioso, esto se usó entre agosto del 36 y mayo del 37. La idea fue del capitán Aya, que fue un magnífico piloto, y he puesto aquí fue el antecedente del LAPES. El LAPES es un sistema que dicen los americanos que lo inventaron ellos porque no sabían esto de los pavos, que es un sistema de extracción de cargas de un avión mediante paracaídas. Esto es muy curioso, os cuento la historia. Aquí vemos un DC-2 lanzando unos pavos sobre el santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar. Este santuario, pues la guerra civil, ahí se refugian pues 200 y pico guardias civiles de la provincia de Jaén que estaban siendo muy hostigados por las tropas republicanas, más familias, más personal civil de la zona, en total 2.000 personas se refugian en el santuario. El santuario es bastante grande, tiene mucha capacidad, pero claro, las tropas republicanas lo rodean y lo asedian. Entonces no tienen abastecimiento, no tienen comida, no tienen de nada. Y lo que se hace, bueno, pues el capitán Aya, todos los días, él y algunos pilotos más, pues hacían una especie de puente aéreo para lanzarles de todo, suministro y demás. Claro, ¿cuál era el problema? Las cosas muy delicadas. Estamos hablando, por ejemplo, a lo mejor de ampollas de medicina, sobre todo cuando tenían que meter algo en tarros de vidrio. Y entonces se le ocurrió a Aya lo de lanzar los pavos. Entonces lo que hacían los pavos, los ataban las patas. El pavo es un ave que vuela muy mal, pero vuela. Pero lo bueno que tiene es que cuando cae casi recto y muy lento. Empieza a aletear, le da mucho miedo y cae muy lento. Entonces, claro, esto fue una visión logística tremenda del capitán Aya, porque por un lado lograba prácticamente meter dentro del recinto del santuario pues casi todas estas mercancías delicadas, digamos, y luego, claro, el que se alegraba mucho era el cocinero. Pues luego por la noche ese día ya sabéis lo que cenaban los que estaban. Entonces, es una anécdota muy curiosa del empleo que, digamos, del ingenio español relacionado con el paracaidismo. Y luego, el primer distintivo que van a usar nuestras Fuerzas Armadas de paracaidista no fue precisamente del saltador paracaidista, sino del plegador. Y bueno, lo empleó las Fuerzas Aéreas de la República, las FARE, y diseñaron ahí este Rokis, que llamamos nosotros, este distintivo de plegador paracaidista. Vamos a hablar ahora de Alcalá. Entonces, un poco para irnos también poniendo en consideración de por qué van a venir aquí los paracaidistas. Alcalá tiene unos inicios aeronáuticos muy curiosos. Esto, bueno, ya os lo expliqué en la anterior conferencia, pero bueno, os lo voy a hacer un resumen muy rápido. El 11 de diciembre de 1900 se toma la primera fotografía aérea desde un globo. La tomó Coronel Vives, entonces era comandante, y el capitán Jiménez. Y la toman sobre Alcalá de Henares. Ellos van a hacer un vuelo desde Guadalajara, que es donde estaba la aeronáutica, y toman esta primera foto. Es curioso, aquí tenéis cómo era Alcalá en 1900. Aquí veis la Plaza de Toros, la antigua Plaza de Toros, que ya estaba, que no fue la primera, no me dijeron, fue la segunda, me parece. La primera estaba ahí en Las Juanas. Entonces, la segunda Plaza de Toros de Alcalá. Y podemos ver también, por ejemplo, aquí la Plaza de Cervantes, aquí los cuarteles, aquí las eras de San Isidro. Entonces, bueno, es una foto muy, muy curiosa. Pasan 10 años y tenemos la misma foto, pero ya en vez de un globo, en un dirigible. Aquí vemos también a Quindelán y lo de abajo es Alcalá. Y llegamos ya a la época de la aviación. Entonces, el 22 de octubre, un francés, Jean Mauvet, es el primero que trae un avión a Alcalá. Un avión de este tipo, un Sommer de 1910, pues un avión igual que estos. De hecho, este es el original que aterrizó en Alcalá, lo que pasa es que no se ve muy bien, y es a donde se remontan nuestros inicios con la aviación en Alcalá. Bueno, pues 10 años más tarde deciden que en Alcalá se cree un aeródromo, que fue la conferencia anterior que di, el aeródromo del Campo del Ángel, que fue el segundo aeródromo militar de España y fue también la segunda escuela militar de vuelo de España. Vemos aquí otra foto de Alcalá, esta me parece de sobre 1915, vemos ahí también la Plaza de Cervantes, vemos la estación con el caserón ahí de las Filipenses, me parece que de las Salvatrices, perdón, eso es, y vemos dónde estaba el aeródromo. El aeródromo está ahí en la parte del Campo del Ángel. Ahora todo eso, bueno, está urbanizado y demás, pero es al lado donde estaba la antigua laboral. Y bueno, comentaros también sobre este aeródromo. Esto es una vista desde el otro lado,
que como os comenté era un campo de maniobras de caballería, que de ahí vienen pues todas estas formas de hipódromos y carruseles redondos. La pista estaba aquí, de hecho vemos un avión que probablemente esté despegando o aterrizando aquí y otro aquí parado en uno de los 4 hangares que había. Y también, como nota curiosa referente a los paracaidistas, es que en el cementerio de San Roque está el panteón de los paracaidistas, ya de los paracaidistas de tierra, que veremos luego un poquito la historia, pero ya hay un panteón muy bonito y donde están enterrados, entre ellos el fundador de la brigada paracaidista, el entonces comandante Payás, y muchos de los paracaidistas del Ejército Tierra que han fallecido en acto de servicio. Y ya pues valga un poco también homenaje a ellos todo esto. El aeródromo del Campo del Ángel se queda pequeño, se hace el segundo aeródromo de Alcalá, el Barberán y Collar. Aquí vemos a los 2 ínclitos que le dan el nombre. Y bueno, pues esta construcción es del año, o sea, esta foto es del año 30 y finales 34, principios del 35, que es cuando se está construyendo. Vemos aquí también esos 4 hangares que estaban en el anterior aeródromo, en el Campo del Ángel. Esto me lo explicó el familiar aquí de mi amigo Suso, su suegro, que él los vio desmontar y montar ahí. Porque hay por ahí ciertas versiones de que se los llevaron a África, se los llevaron a Burgos. No, estos se desmontaron del Campo del Ángel y se montaron aquí en el Barberán y Collar. Ya luego la universidad se encargó de desguazarlos en el año 70 y tantos. Y bueno, pues como os comento, se monta aquí el aeródromo al lado de la carretera de Meco, sale en el año 34. Va a ser escuela de vuelo y combate, va a ser también escuela de los cursos de alta acrobacia y vuelo sin visibilidad y polimotores, que fueron pioneros en España. El primer sitio de España donde se dan estos cursos es aquí en Alcalá. Y ya en la guerra civil van a alojar a los cazas rusos, que fueron pues tan importantes para el desarrollo, sobre todo de los primeros años, del primer año de la guerra civil, el desarrollo de las batallas aéreas aquí sobre Madrid. Terminada la guerra civil, se decide hacer aquí la Academia General del Aire en este aeródromo. Proyecto que fracasó en el año 44 y se la llevan a San Javier. Pero con la salvedad de que aquí hacen una serie de edificios que luego se van a usar por los paracaidistas de aviación. Como os digo, se llevan la academia allí a San Javier, porque también, entre otras causas, es la zona de España con más días de sol al año. Entonces, pues para enseñar a los pilotos es fundamental. El aeródromo se va a mantener operativo hasta el año 65, que ya se cierra por su proximidad a la base de Torrejón. Digamos, la base de Torrejón se come el aeródromo de Alcalá, y ya en el año 69 se cierra, el Ejército del Aire se va, y en el 74 se lo transfiere a la universidad. La mayoría de los terrenos, también la universidad el Ministerio de Educación va a transferir algunos al Ministerio de Sanidad para hacer el Hospital del Príncipe de Asturias. Y esta es, digamos, la historia del aeródromo Barberán y Collar. Vamos a irnos varios siglos más atrás. El por qué también van a estar aquí los paracaidistas. ¿En qué ubicaciones? Las ubicaciones, bueno, pues en parte el gran culpable de todo esto es el cardenal Cisneros, que con su gran idea de crear la primera ciudad universitaria del mundo, las Civitas Dei. Aparte de la universidad se construyeron un montón de colegios mayores, menores, conventos, etc. Entonces Cisneros fue el gran constructor de Alcalá, el obispo Toledo, tal. Pero luego tenemos aquí el que lo vendió todo, el gran vendedor, Mendizábal, que en el año 1836, con la desamortización de todos estos conventos a la iglesia, pues se venden. Muchos de ellos no se llegan a vender y entonces se los queda, digamos, el Estado. Y el Estado lo hace, se los cede al ejército, y el ejército pues ahí va a montar cuarteles, como ahora iremos viendo. Pero estos yo creo son los 2 grandes personajes, en parte responsables de que los paracaidistas estuvieran también aquí en Alcalá unos siglos después. Los paracaidistas del Ejército del Aire, motivo de esta conferencia, ¿dónde se van a ubicar? Pues se van a ubicar en el aeródromo Barberán y Collar, como he dicho, en la salida hacia Meco. Este es el apeadero de Renfe, que todos lo conocéis, el Cuadernillos, el apeadero Cuadernillos. Este es el edificio del escuadrón, que iba a ser el edificio del escuadrón de alumnos de la Academia General del Aire, pero como se trasladó a San Javier, pues ubicaron aquí a los paracaidistas. Este es el hangar lineal, el famoso hangar del Botellón, que iban a ser 6, se quedó en uno la obra y demás, pero vino muy bien pues para el entrenamiento de estas fuerzas, pues los días de lluvia, etcétera. Tienes ahí
un terreno de 157 metros de largo por casi 30 de ancho, cubierto y demás, pues una maravilla. Y luego pues a estas instalaciones se le añadieron una pista de aplicación, la pista Pérez, que aquí se ve, la foto no es de muy buena calidad, pero bueno, se ve aquí la estructura, que era la primera instalación de tiro al plato en Alcalá en 1950. Diréis lo de tiro al plato, ¿por qué? Pues porque con ello hacían mucho tiro instintivo los paracaidistas. Era muy importante para ellos, una vez, digamos, si tenían que usar las armas, nada más tomar, pues normalmente ahí no apuntas, ahí tiras a lo que sea. Entonces era una forma de practicar. Luego había un campo de tiro bastante grande que estaba por esta zona, bueno, estaría un poquito más arriba, que todavía se conserva. De hecho, se conservan las hileras de tirador y demás, o sea, muy curioso. Y luego, unos años más tarde, en 1953, como veremos ahora después, que se crea la Brigada Paracaidista, que ha estado del Ejército de Tierra, que son los paracaidistas conocidos de Alcalá y de la que todos nos sentimos muy orgullosos, y creo que es una de las unidades militares más, o probablemente la más querida aquí en Alcalá. Estuvieron 55 años, pues también hay que irlos alojando. Entonces, ellos sí que emplearon muchos de estos joyitas de patrimonio que Mendizábal desamortizó. Entonces tenemos la Comandancia Militar, que es el convento de Trinitarios, allí ha estado durante muchos años la Comandancia Militar de Alcalá. El Cuartel del Príncipe, como veis ahora mismo es el CRAI, este también ha tenido una serie de vicisitudes, iba a haber sido la Academia General Militar, entonces era el Colegio General de las Armas, ahora mismo es la Biblioteca Grande de la Universidad. El Cuartel de Lepanto, que ahora mismo es la residencia de estudiantes, era el antiguo colegio de Santa Balbina y San Bernardo, ahora es la residencia de estudiantes Lope de Vega. El Cuartel de Mendigorria, que fue el colegio máximo de jesuitas, actualmente Facultad de Derecho. Y luego la base Primo de Rivera, lo que conocemos como manicomio, porque iba a haber sido el hospital psiquiátrico de la provincia de Madrid en los años 30, luego al final se lo llevaron, me parece que fue a Leganés, y se cedieron los terrenos al ejército. Entonces, todos estos edificios, en gran parte yo creo se han conservado mejor o peor, gracias también un poco al haber tenido alojado ahí a la Brigada Paracaidista en su día, anteriormente a diversas unidades de caballería, infantería, etc. Y empezamos ya también la segunda parte, los paracaidistas del Ejército del Aire en Alcalá. Voy a hacer una pequeña historia del Ejército del Aire. El Ejército del Aire es un ejército más joven de los tres que tenemos. Se crea primero el Ministerio del Aire en 1939, el 8 de agosto, y 2 meses más tarde, en octubre, nace ya el Ejército del Aire. Está compuesto del arma de aviación, las tropas de aviación y luego diferentes cuerpos y servicios auxiliares, intendencia, ingenieros, especialistas, etc. Y ya el 9 de noviembre hay un proyecto de hacer una bandera especial de parachutistas en Cuatro Vientos, proyecto que no se llevó al final a cabo, fue solo teórico, pero bueno, aquí es la primera vez que ya se emplea, digamos, hacer una unidad de parachutistas, de paracaidistas. En 1941 ya van a crear la compañía de paracaidistas, siendo ministro de Aire el general Vigón, la primera escuadra de honores, pero tampoco tuvieron ninguna instrucción paracaidista. Entonces les dieron el nombre nada más porque bueno, ya estábamos ahí en plena Segunda Guerra Mundial, muchos países ya tenían unidades paracaidistas, pero como os digo, no fue, digamos, una unidad que tuviese todavía entrenamiento paracaidista. Y ya llegamos a 1945. Entonces se nombra ministro de Aire a Eduardo González Gallarza, que había pasado también por aquí, por el aeródromo del Campo del Ángel. Él no se formó aquí, se formó su hermano Joaquín, pero él venía a menudo aquí a Alcalá. Y jefe de Estado Mayor, el general González Longoria. Estos los dos eran pilotos, porque los dos anteriores ministros de ley no habían sido pilotos, eran militares procedentes, uno de la Legión y el otro también de tierra. Entonces, estos sí que eran muy favorables ya a crear unas unidades paracaidistas similares a las que usaban los alemanes, la Luftwaffe alemana. Y entonces, bueno, pues van a crear la escuela, las fuerzas paracaidistas y la escuela militar de paracaidistas, como se denominó al principio. Aquí vemos al general Gallarza, que, como os digo, fue el gran impulsor del paracaidismo militar español. En 1946 se constituye el primer nombre que tuvo, 18 de marzo, la primera bandera de la primera Legión de Tropas de Aviación.
que es el antecedente de los paracaidistas militares aquí en España. El mando de esta unidad se lo dan al capitán Ramón Salas Larrazábal, ascendió luego enseguida a comandante, y constaba de 174 efectivos en total. Un comandante, que era el jefe, que va a ser Salas Larrazábal, 13 oficiales, entre capitanes y tenientes, 22 suboficiales, entre brigadas y sargentos, y 138 personal de tropa, entre cabos primeros, cabos y soldados. Aquí vemos a Salas Larrazábal, que como os digo fue el primer jefe de esta unidad, aunque enseguida va a pasar a ser el jefe de la Escuela Militar de Paracaidistas. ¿Y dónde los ubican? Pues aquí en Alcalá, en la zona esta que hemos visto, que iba a ser la zona de la base, o sea, del proyecto de la Academia General del Aire, ahí al lado del apeadero, del actual apeadero de Cuadernillos, de la universidad. Y aquí vemos una foto de la zona, si os dais cuenta, por ejemplo, solamente tiene un piso, ahora mismo hay dos. O sea, esta es una foto, pues justo, debe ser del año probablemente 46, 47, 48. Lo que sí es curioso, la torre esta que se usaba como la torre de secado de paracaídas. Pero el resto del edificio es de una sola planta. Ahora, si lo veis, es de dos. Y ya vemos aquí una de las primeras formaciones de esta primera bandera de la primera legión de tropas de aviación. Al año siguiente, pues se le cambia el nombre, bueno, era un nombre un poquito rimbombante y ya se llama Primera Bandera de Paracaidistas. Ya es una unidad independiente. Vemos aquí su emblema de la Primera Bandera de Paracaidistas y, como cosa curiosa, un cupón de la ONCE con motivo del 75 aniversario de estas fuerzas. De hecho, si veis, el cupón es del 13 de enero del 22, que es el 13 de enero cuando se crea esta unidad. Tenemos que formar a los paracaidistas, pues claro, creamos todo, pero ahora hay que darles una formación y hay que darles un título, porque esto también, para ser paracaidista, pues igual que para ser piloto, tienes que tener un título aeronáutico y eso no te lo da cualquiera. Entonces, estamos hablando del año 47, en España está totalmente aislada del resto del mundo, nadie nos quiere, por el tema de la guerra civil, la guerra mundial, etcétera, etcétera, y entonces, pues claro, el único país que nos acepta es Argentina. Entonces se van a nombrar a 3 paracaidistas para hacer un curso en Argentina. Entonces van a ir Salas, Villamil y Corral. Son 3 paracaidistas de aviación y van a iniciar el curso básico de paracaidismo. Van a ser los 3 primeros que van a tener un título de verdad de paracaidistas. Aquí lo vemos, una foto de un periódico de la época en Argentina, donde el jefe de la Fuerza de Argentina les está imponiendo ya el título de paracaidista. Entonces, con estos 3 se van a empezar a dar los cursos. Las instalaciones que les habían dado aquí en Alcalá, la verdad que estaban un poquito, las habían abandonado, estaban un poquito en condiciones penosas. Entonces, lo que deciden, se llevan a la gente a 4 vientos de una manera provisional mientras comienzan las obras de adecuación aquí en las instalaciones en el cuartel de Alcalá. Van a regresar pues al año siguiente, pero en el mientras tanto van a participar en el primer desfile en el año 47, que era el desfile de la Victoria entonces, donde se presenta la unidad. Es la primera vez que una unidad paracaidista desfila en Madrid. Y luego, como cosa curiosa, el 15 de agosto de este año se crea la Escuela Militar de Paracaidistas en Alcantarilla, al mando de Salas, que era el jefe aquí en Alcalá, que se había ido a Argentina, y a la vuelta ya le nombran jefe de la escuela. La escuela, unos años más tarde, ya lo veremos, cambia de nombre a la actual, que es Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, en recuerdo del capitán Méndez Parada, que falleció en el año 30. Y bueno, el 2 de septiembre comienza el primer curso de paracaidismo. Los exigían 6 saltos de diferentes maneras y nada, empezamos a formar a la gente. El 22 de enero, el primer salto. Aquí vemos una lámina que recrea esa fecha histórica, el primer salto desde un Junkers 52, de este primer curso de paracaidistas. El 10 de abril termina este primer curso, donde terminan 165 entre oficiales, suboficiales y tropa, con el título de cazador paracaidista, que es el que se les da. Y 10 días más tarde comienza el segundo curso. Para este segundo curso, muchos de los que habían terminado el primer curso se quedan de instructores. De manera que en abril ya tenemos 165 personas preparadas, tenemos otras 163 que comienzan el curso el 20 de abril, y el 1 de agosto ya nombran un nuevo jefe de la bandera de paracaidistas, el comandante Mariano Gómez Muñoz, don Mariano como llaman sus muchachos.
ya se trasladan a Alcalá, las instalaciones han terminado las obras, están bastante mejoradas, seguimos teniendo cierta penuria de material y aviones. Aquí tenemos a don Mariano con el traje de verano, el traje blanco de aviación, y ya inician un plan de instrucción y adiestramiento. Ya están aquí en su cuartel de Alcalá, saltan los martes y los viernes, saltaban ahí cerca de la carretera de Meco, los aviones estaban aquí en Alcalá, veremos luego algunas fotos, y los sábados hacían prácticas de tiro en la zona del Val. Y bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, unas prácticas estas de instrucción, donde saltaban ahí a la lona y bueno, pues que no pasase nada. En el 1949 estamos ya, y el 2 de febrero el primer salto desde Alcalá, en un Junkers. Aquí vemos a los 12 tripulantes, eran los oficiales de este primer curso, los primeros que saltaron aquí en Alcalá. Y en 1953, como os digo, es el año en que España, los Estados Unidos deciden pues ayudarnos militarmente a cambio de la cesión de las bases, y comienza, digamos, una nueva filosofía sobre el uso de los paracaidistas. Entonces ya los paracaidistas de aviación van a pasar a tener otro cometido, y entonces ya pasan de ser bandera a ser escuadrón. Se les rebaja un grado y ya se les denomina primer escuadrón de paracaidistas, que es con el que van a continuar a Alcalá hasta que se vayan. Aquí vemos el emblema de este primer escuadrón, y todo eso también viene a cuento porque el 17 de octubre se crea la primera bandera paracaidista del Ejército de Tierra, que es la que luego va a estar en Alcalá aquí durante 55 años. Y como cosa curiosa, en 1955 comienza el paracaidismo en nuestro país vecino, Portugal, que envía a Alcantarilla a sus primeros paracaidistas, 230 militares, para hacer el primer curso, y que luego pasaron por Alcalá para hacer las prácticas. Aquí tuvimos durante varios meses, en 1955, pues los 200 y pico militares portugueses estaban ahí en el aeródromo de Barberán y Collar. Aquí vemos el emblema de los paracaidistas portugueses. Llega el año 57 y nos toca ir a Ifni. Nos toca ir a Ifni porque Marruecos se acaba, España y Francia le dan la independencia al actual Reino de Marruecos, y bueno, pues hubo una serie de conflictos territoriales con ellos. Entonces, el 7 de diciembre despliega el primer escuadrón de paracaidistas del Ejército del Aire a Sidi Ifni. Lo hacen pues vía Getafe y Gando. En principio salían desde aquí, desde Alcalá, desde el aeródromo, en camiones, en autobuses hasta la base Getafe. En Getafe cogían este tipo de avión, el TF-3, el Junkers o algunos también que prestó Aviaco, y iban hasta Gando, hasta Canarias, y desde Gando normalmente también saltaban en avión hasta Ifni o hasta el Sáhara, como ahora veremos. Un poco para que os hagáis la idea, ¿dónde está Ifni? Está, digamos, al sur del actual Marruecos, es esta zona, en la zona morada. Luego teníamos Cabo Jubi, que era otro territorio, y luego lo que era el Sáhara español, todo esto. Bueno, pues en Ifni comienzan unos conflictos propiciados por Marruecos. Marruecos nunca se hizo responsable, pero bueno, nos estuvieron ahí atacando, y entonces pues España decide enviar allí sus tropas. Como cosa curiosa, como os dije, los cursos estos de paracaidismo pues tenían que hacer 6 saltos para que les dieran el diploma, aparte de todo el plan de instrucción, etcétera, etcétera. Y hubo algunos casos, como el soldado Pons, que le pidió a su capitán, por favor, hacer los 6 saltos en un día, porque él quería ir a Ifni. Y lo hizo, En un día saltó 6 veces, le dieron el título, la mochila, y para Ifni. O sea, muchas veces vemos lo aguerrido de esta gente, de estos paracaidistas. Bueno, hacen una serie de operaciones en Busgadir, donde van a relevar una compañía paracaidista del Ejército de Tierra. Van a dar protección y defensa al aeropuerto de Sidi Ifni, y en Ait Buhus van a estar escoltando convoyes de la Legión. Aquí vemos el mapa de operaciones, y vemos también aquí una foto del aeropuerto de Sidi Ifni, pues, donde está plagado de aviones españoles, aviones de caza y aviones de transporte, que es lo que se llevó allí. Al año siguiente lo de Sidi Ifni termina, pero comenzamos también las operaciones en el Sáhara. Hay ataques de tribus pro-marroquíes y demás, y entonces pues se monta un campamento en Al Aaiún. Aquí vemos una foto de este campamento con, bueno, pues, con las piedrecitas blancas que ponen los paracaidistas aquí, su emblema. Y el 10 de febrero y el 18 de febrero son 2 fechas para ellos muy importantes, porque van a hacer sus primeros saltos de guerra. Son saltos directamente donde, según saltaban, empezaban a entrar en combate. El primero se hizo en Asmara y el segundo en Abuya.
Estas son las zonas, aquí está Agunia y aquí está Esmara. Entonces, el de Esmara lo hicieron desde una zona francesa, Fort Trinquet, pues daos cuenta que en aquella época Marruecos estaba dividido en zonas de influencia española y francesa, había sido protectorado francés y protectorado español. Entonces, España y Francia estuvieron luchando juntas contra estas tropas, digamos, promocionadas por Marruecos. Las distancias, en una 95 kilómetros, en el 215, esto para ser el desierto y en aquella época eran distancias inmensas, entonces claro, la única manera que había de llegar era con avión y lanzando paracaidistas. Aquí vemos una foto de un lanzamiento desde un avión Noraldas francés, de estos paracaidistas españoles, y en marzo pues terminan las operaciones, se queda la brigada paracaidista del Ejército de Tierra y los paracaidistas del aire ya vuelven a Alcalá. Entonces se les repatria primero por avión hasta Gando y luego en barco hasta Cádiz. Y el 5 de abril llegan a Alcalá y se les hace un homenaje popular, desfilan por la calle Mayor, la calle Libreros, tal, y ya les conceden usar la boina negra. La boina negra, que los de tierra ya la tenían autorizada, los del aire tuvieron que esperar hasta 1958 y aquí la vemos con el emblema de los paracaidistas de aviación, el paracaídas y el símbolo de aviación. Esta es una foto muy curiosa porque si veis esto es la torre de mando nueva, que ahora mismo son los servicios informáticos y de seguridad de la universidad, y aquí vemos a estos paracaidistas de aviación pues preparándose para ir a los aviones a saltar. Los aviones estarían pues justo enfrente de la torre. Llegamos al periodo de declive. Como os digo, el Ejército de Tierra crea su brigada paracaidista, fueron también más listos que el Ejército del Aire, pues les dieron mejores condiciones de sueldo. Entonces hablamos que todas estas tropas eran de reemplazo. O sea, los mandos sí eran profesionales, pero los soldados y los cabos la mayoría eran de reemplazo. O sea, estaban haciendo la mili normal. Les pagaban una prima y tenían más permisos que el resto, digamos, de cualquier unidad. Entonces, Tierra mejoró mucho esas condiciones. Y Aire no. Aire mantenía sus condiciones. Entonces, claro, la mayoría de los chavales venían a hacer la mili y preferían irse a los paracaidistas de Tierra que a los del aire, porque ganaban algo más y tenían más días de permiso. Entonces, claro, comienza el declive de los paracaidistas del Ejército del Aire, comienza a haber escasez de personal. Ellos continúan con su adiestramiento, pero tienen que reducir las actividades y las maniobras, etc. Aquí vemos una foto donde ya han construido el segundo piso, que es el actual, de la plaza esta, del edificio de ciencias. Vemos aquí una formación. Y en 1965 cesan a su jefe, al teniente coronel Gómez Muñoz, a don Mariano. Aquí le tenemos a don Mariano, también porque ya iba a ascender a coronel. Y se decide ya el 9 de septiembre disolver este primer escuadrón de paracaidistas y a continuación se crea la escuadrilla de zapadores paracaidistas. Vuelven a bajar de nivel de escuadrón a escuadrilla y se los llevan a Alcantarilla, que es donde están actualmente. Aquí vemos una placa que está en el edificio este de ciencias, donde, bueno, pues un poco en homenaje a los casi 20 años que permanecieron aquí en este edificio los paracaidistas de aviación. Curiosamente, ese mismo año, el 9 de diciembre, se cierra el tráfico a la base aérea, ya no va a haber más despegues ni aterrizajes de aviones. Y aquí vemos también la fotografía que sería la complementaria a esta que vimos de lo que era la torre antigua, todos los paracaidistas preparados para saltar, pues yéndose a los aviones. Y esta es una foto de los últimos vuelos que hubo en Alcalá, ya os digo, a finales de 1965. Uniformes, ¿qué va a usar esta gente? Pues aquí vemos un capitán de las primeras tropas paracaidistas, esto es de 1950, con este casco, se llamaban chichonera, muy curioso, con sus dos paracaídas, el de espalda y el del pecho, de modelo Irving, y preparado para saltar. Aquí vemos al mismo capitán unos años más tarde con el traje de salto, pero para los desfiles. Como veis ya, en vez de la chichonera lleva el gorrillo cuartelero de aviación, mantiene ahí el paracaídas y este pues fue uno de estos desfiles que se hacía el 1 de abril. Aquí vemos un sargento en IVNI, con el traje ya de campaña, el casco americano, el subfusil, ya la unidad estaba bastante mejor dotada que anteriormente. Aquí vemos también el sargento con el traje de paseo de entonces, el traje... Y aquí vemos también del año 60 ya con la boina, aunque ya a partir del 58 ya les permitieron usar la boina negra. Aquí vemos un paracaidista de aviación, un soldado ahí con su gabardina y su boina. Aquí vemos también un teniente con el traje de vuelo, que hayan adoptado la cazadora aquella antigua que había de vuelo con
con esto de piel por el frío. Y aquí vemos, pues ya justo antes de irse a Alcantarilla, pues un soldado con su fusil, su boina negra y un soldado de aviación. Lo que os comentaba al principio, toda esta información la he ido sacando de, bueno, aparte de internet, que hay muchas cosas de estos libros. Estos libros los tenéis casi todos o en el CRAI o aquí en la Biblioteca Cardenal Cisneros y son muy curiosos. Si no queréis avanzar, sobre todo hay dos autores, Carlos Burdón y Francisco Vela, que ya os digo, saben un montón sobre estas cosas, son los que más han escrito. También he cogido alguno de la Brigada Paracaidista, que hay libros estupendos de los paracaidistas de tierra. Y vamos a hablar ya también un poquito de las unidades que fueron las herederas de este primer escuadrón de paracaidistas, que son unidades actuales. Entonces tenemos el EZAPA, que es el escuadrón de zapadores paracaidistas, que empezó siendo escuadrilla hasta el 2002 y luego en el 2002 ya pasó a ser escuadrón. Este es su símbolo. Y esto es la boina verde que llevan ahora, pues una unidad de operaciones especiales. Entonces, normalmente en los ejércitos las unidades de comando llevan la boina verde y si lo veis aquí, pues también con el paracaidistas y el Rokiski de aviación. Luego está la EADA, bueno, ahora es el EADA, que también empezó siendo escuadrilla, y ahora es escuadrón de apoyo al despliegue aéreo, que está en Zaragoza. Y esta es una unidad que prácticamente todos sus componentes son también paracaidistas. Y se dedican, cuando hay un despliegue de una unidad del ejército del aire en misiones en el extranjero, en Afganistán, en Irak, ahora mismo en África tenemos también unas cuantas, en cualquier sitio, son los primeros que van. Y lo que hacen es preparar, digamos, como el campo de vuelo, la pista de aterrizaje, dar protección a todo eso, y luego ya empiezan a llegar los aviones, el personal, y se monta allí una base aérea de despliegue o como sea. Los primeros que van son el personal de EADA. Como hay tantos despliegues, pues tuvieron, bueno, este es el parche de ellos, el emblema. Como hay tantos despliegues, pues tuvieron que hacer el segundo EADA, el segundo escuadrón, que está en Morón. Este es más reciente, es del 2007, y este vemos también ahí su emblema. Y esta es una foto curiosa, que es de un avión Hércules, que los han dado de baja hace poquito tiempo, pues sobre el aeródromo de Ablitas, y está dando una pasada a personal de todas estas unidades de paracaidistas del Ejército del Aire. Unidades hermanas, bueno, pues las unidades hermanas están en Alcantarilla. Son la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, que como os decía se creó en el año 47 y en el 59 se le cambia a esta nueva denominación. Estos son sus emblemas, el antiguo y el más moderno. Luego el 721 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, que es la unidad que tiene los aviones en Alcantarilla, desde donde saltan todos los paracaidistas cuando hacen el curso. Esta unidad ha tenido como 3 periodos según el tipo de avión que han tenido. Este es su emblema, que como veis es ahí una garza con un paracaídas. Y por último la patrulla acrobática de paracaidismo de Ejército, la PAPEA, que está, conocéis todos, pues son los que saltan en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas y los que están siempre por ahí representando a España en todas las competiciones de paracaidismo. Estos son sus 2 emblemas. Y como cosa curiosa, pues el año pasado hicieron un récord, tiene varios récords Guinness, pero el último es uno que hicieron el año pasado, que saltaron en espejo, o sea, es un paracaidista, digamos, frente al otro, y con una bandera de España, con una bandera de 1.350 metros cuadrados. La anterior bandera la tenía un equipo, no sé si era griego o italiano, que era con la mitad de tamaño. Aviones que se han usado, bueno, pues aquí tenemos el Savoia, el S-81, el T-1, que se usó en Alcantarilla. Aquí en Alcalá no se llegó a usar. El Junkers, que es este que veíamos, que donde se hicieron los primeros saltos, que este sí hubo en Alcalá, lo tuvimos en dotación, y por supuesto en Alcantarilla. Luego el DC-3, estos también estuvieron en Alcantarilla en dotación, aquí en Alcalá no estaban en dotación, pero venían desde Getafe, Alcalá. En estos 3 primeros son en los que saltaron los paracaidistas del aire. Luego los siguientes son ya más modernos, que también siguen saltando las unidades de paracaidistas del aire, pero también las de tierra. El Caribou, que es un avión canadiense, el T-9. El Hércules, que hemos visto esa foto que estaban dando una pasada sobre Ablitas. El Aviocar, que este es el que usa ahora mismo el 721 Escuadrón, que este es, bueno, pues este ha sido como el SEAT 600 en el Ejército del Aire. Un avión duro y que aguanta todo lo que le echen. Y a los nuevos modelos, los Casa Nurtanio, el 235 y el 295, y por último, lo que es ahora la joyita de la corona en el transporte del Ejército del Aire, el A400, que es el avión más nuevo que tenemos de transporte en el Ejército del Aire.
Termino con el epílogo. Os voy a poner dos traspas curiosas. Uno, esto es un poco una reivindicación, y por ahí veo también está de Julián, estaba antes también María Jesús. Es la capilla que estaba en el aeródromo, que creo que la conocéis, y cuando hagamos el tour del aeródromo nos pararemos allí. Es una pena como está. Esta es una... Bueno, las dos fotos son recientes, esta está en bastante mejor estado, esta es como está ahora mismo, si vais a verla está allí. Y bueno, pues estamos intentando. Es una capilla del año 1953, como pone aquí, y está dedicada a Nuestra Señora de Loreto, que es la patrona de todos los aviadores. Y estamos ahí a ver si un poquito la podemos lograr que la arregle la universidad, el ayuntamiento, quien corresponda, porque lo curioso es que está en el campus universitario, pero la parcela es del ayuntamiento, y de eso sabe bastante mi amigo Pedro Gálvez, que estamos ahí dando caña a todo el que pillamos, pero bueno, parece que a lo mejor sí lo logramos en un tiempo. Y luego, por último, os voy a contar una cosa muy curiosa de unos paracaidistas, en concreto dos paracaidistas de Alcalá, que estuvieron en la guerra de Vietnam. Esto es una cosa que igual no lo sabe casi nadie. España ha participado 2 veces en la guerra de Vietnam, o sea, en Vietnam. Primero, en 1860, cuando ayudamos a Napoleón III de Francia a conquistar esa zona, que era la Conchinchina o luego la Indochina francesa, pero luego, curiosamente, en 1966 participamos en lo que todo el mundo conocemos como la Guerra de Vietnam. Y fue la misión sanitaria española de ayuda a Vietnam del Sur, que fueron en septiembre del 66. Entonces hubo 2 paracaidistas de aquí de Alcalá, el capitán Vázquez Laburdete, lo tenéis aquí, luego metemos aquí con la boina paracaidista, y el brigada Ramón Gutiérrez de Terán, que es el más alto de todos. Entonces ellos, España mandó una misión de 12 personas a Vietnam en el 66, hubo 5 relevos, o sea, estuvieron en total, la misión estuvo 5 años y ellos iban por periodos de 1 año. Y estuvieron en una zona cercana a Saigón, como a 60 kilómetros al sureste de Saigón, en Go Cong se llamaba, hay varios libros escritos de esto, y aquí vemos pues una foto de la entrada a ese hospital y aquí también de la entrada a lo que era el campamento. Vemos aquí también es el símbolo de esta misión sanitaria y el símbolo de la brigada paracaidista, entonces, que es el que lleva aquí el capitán Vázquez Laburet, que lo llevó a general, y brigada Ramón Gutiérrez de Terán, que se retiró de capitán. Y como cosa curiosa os digo que, pues como siempre durante los militares españoles, donde vamos, procuramos sembrar, aparte de la paz, el aprecio. Ellos atendían, daba igual que fuese de la parte comunista, de la parte de Vietnam Sur, de la parte americana. Probablemente el resto de los hospitales a los del Vietcong, a los comunistas no los atendían. La misión española atendía a todo el mundo. Entonces, fue curioso que nunca tuvieron ningún herido, ningún fallecido, los atacaron varias veces. Algunos los secuestraron, pero lo devolvieron enseguida, porque tenían, digamos, una fama de ir allí a hacer el bien y les quería la gente, o sea, les quería todo el mundo. Entonces, es una cosa curiosa que aquí en Alcalá hay alguna foto en el museo de la sala de la brigada paracaidista. Y pues a mí me enorgullece porque con el capitán Vázquez pues me tenía bastante relación familiar. Y eso es todo. Así que nada, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta o algo que aportar, tenéis ahí mi email, me pegáis un toque y ya está. Nada más. Un placer. Y además Baltasar nos ha deleitado por la historia militar de nuestra ciudad, que también es historia viva de ella. Por el correo electrónico futuroimperfecto@gmail.com, por Twitter @f_imperfecto, por Instagram @futuroimperfectoradio y por las siguientes plataformas: iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis. Y tal como empezamos con Miguel Ríos, bienvenidos, aquí nos despedimos con una canción que se titula El río. A alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo
sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Entra en mi vida. Abre las puertas. Vamos a vernos. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, oh Santa Lucía. Así que os esperamos en un próximo programa con más conferencias.